buenos días. Les saluda Live Empire, bienvenidos nuevamente a un reporte de Albion Online. Hoy estamos 3 de diciembre del 2024, 9:20 de la mañana. Bien, señores, primeramente, hay gente que me pregunta cómo hago economía, Live Empire. Casi siempre me preguntan cómo hago economía, sobre todo en los directos que hago. Bien, tienes dos opciones. Una es la más corta, otra es la más larga. La más corta es volviéndote patriarca de este canal. Puedes volverte miembro, maestre o patriarca, porque Imperial es simplemente un saludo a la bandera. Se agradece bastante a todos los que adquieren, compran su membresía. Muchísimas gracias en serio. Que tengan un bonito mes, que les vaya muy bien en la vida. Les dejo mi bendición también. La segunda forma, la forma más larga, la que te va a tomar tiempo, quizás, ¿no? Es viéndote los videos que son populares. Todos en la parte de aquí en mi canal, todos los videos que son populares, por algo son populares. La gran mayoría contiene cierto material de economía, pero vas a tener que revisar bastantes videos y transmisiones en vivo también. En fin, esa es la parte de la economía. Lo segundo, a ver, que quería hablarles. Diciembre, señores. Este es un reporte, señores. Y estamos en diciembre, llegamos a la etapa final del año, una etapa en la cual... Es cierto, sí. Miren, señores. Vamos a hacer aquí un análisis así chiquito nada más, ¿ya? Diciembre puede ser un mes deprimente para algunos. Sí, muy probablemente. Porque algunos quizás ya no tienen a sus familiares, ¿no? Viven sin algunos familiares. Otros quizás ya no está el papá, ya no está la mamá, ya no están algunos hermanos, hermanas, sus tíos, tías, abuelos, abuelas. Y eso en parte algunos empiezan a recordar, ¿no? Que hace muchos años todo fue quizás muy bonito, entre comillas, ¿no? Estaban ahí todos juntos, compartían, etc. Otros que quizás ya todo lo que acabo de mencionar ya lo tienen y les va, está bien, qué bonita vida, ¿no? Lo tienen absolutamente todo. Felicidades. Esfuérzate por mantener eso de ahí, aunque muy probablemente eso va a escapar de tus manos, ¿ya? Muy probablemente, amiguito, amiguita, eso va a escapar de tus manos, ¿ya? Hay cosas que no podemos controlar. A lo mucho controlamos a veces nuestras propias vidas, ¿ya? Pero eso pasa, eso sucede. Así que, bueno, es parte de la vida. Compartimos el mismo destino todos, señores, ¿ya? Todos compartimos el mismo destino, lo digo casi siempre en mis... bueno, sobre todo en la parte inicial del canal, ¿no? Y en algunas partes, en algunos reportes también, sí, ese lo comparto por ahí. Compartimos el mismo destino, señores, así que tranquilos. ¿Qué otra cosa más respecto a la Navidad? Nada, o sea, ya, otro pequeño análisis respecto a eso. Nosotros que estamos en el mundo... Me incluyo pues obviamente, estoy acá también, en el mundo de los videojuegos. Estamos en un ambiente en el cual no interactuamos tanto con otras personas de nuestro entorno social real. Por lo general, la gran mayoría. Esto es algo muy real, esto es algo muy cierto, ya sea por N razones. Número uno, puede ser que no las tengas esas personas, no tengas ese entorno. Puede ser que tú seas muy introvertido, ¿no? Entonces ya, o te da igual la existencia de las demás personas y simplemente tú estás aquí ya jugando tu videojuego, o en parte también puede ser que el videojuego esté que te dé a ti, no sé, puede ser alguien o otro videojuego como Dota o no sé, cualquier otro videojuego que te está generando quizás ingresos, muy probablemente, ¿no? Muy probablemente. ¿Qué otra cosa más? O sea, es una forma de distraerse también para quizás combatir ciertas, ¿qué te puedo decir? Malos hábitos sí, algunos otros malos hábitos para que lo compense. Sí, muy probablemente, ¿no? Hay gente que se dedica a jugar solamente videojuegos y está ahí para poder, no sé, para poder dejar de hacer otras cosas que son, por así decirlo, entre comillas, no adecuadas, no producentes. Pues vamos a llamarle de esa manera para no meter tanta información, ¿no? Y irnos por otro lado. Ya, estoy seguro que muchos de ustedes ya me están entendiendo el mensaje que estoy dando aquí. La gran mayoría de ustedes me están entendiendo el mensaje que estoy dando aquí. Bien, muy bien. ¿Qué otra cosa más respecto a diciembre, no? Ahí meter el ejemplo, sí, el ejemplo de nosotros mismos. Tú muy probablemente, amiguito, así como yo, sí, también me meto ahí en ese mismo círculo. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo promociones, amigos de mi edad que son, por ejemplo, profesionales, tienen sus negocios,
negocios, tienen sus familias, están casados. No, mi edad, 34 años, 34, 35 años por ahí, ese rango de edad, entre 30 y 35, vamos a ponerle ese rango, y hasta 38 creo que tengo algunas promociones, bueno, en fin, y ya, pues entonces, ¿ellos están metidos jugando videojuegos? No, ellos tienen otro tipo de negocios, otro tipo de vida. La gran mayoría de gente que está viendo, por ejemplo, este video, está metida en YouTube, viendo streamings, viendo cosas, no metido en lo que es el mundo virtual, vamos a llamarle de esta manera. No tiene lo que acabo de mencionar hace un rato, ¿no? O sea, y si lo tiene, felicidades, ¿no? Pero por lo general aquí es así, aquí es la cosa, ¿ya? Así es la cosa, funciona por lo general. Ya sean por N razones, así que por eso no te sientas tan mala, tranquilo, que por lo menos nosotros estando aquí jugando Albion Online, ¿qué daño le estamos haciendo a la sociedad, por así decirlo? Ni casi nada, o sea, casi ninguno, porque si hay alguien que tiene un negocio, bueno, quizás acá creamos nosotros contenido y ya ponen la publicidad y se vende y el negocio sigue, prospera, sigue prosperando el negocio de alguien que no juega, por ejemplo, videojuegos. Ya, esa es una. ¿Qué otra cosa? ¿Acaso nosotros estamos ahí en la calle gankeando de verdad? Lo dudo, la verdad, lo dudo totalmente, ¿no? Estamos acá tranquilos. Es más, hay un estudio que dice que aquellos que juegan videojuegos, si es que, bueno, obviamente no es una adicción, si es que los juegan bien, en su cerebro desarrolla cierta capacidad para que está sobre los demás. Ya, es un estudio de artículo científico. El cerebro se desarrolla un poquito más. Tu tiempo de reacción, por así decirlo, para hacer multitask, ya, para hacer muchas cosas a la vez. Eso se desarrolla y estás por sobre el promedio. Alguna vez les conté la anécdota de un compañero, que este compañero jugaba PlayStation todos los días, pero era un genio en las matemáticas, olvídate, matemática, álgebra, geometría, trigonometría. Este amiguito era un genio, o sea, los primeros puestos, ya hasta en la Universidad Nacional de Ingeniería, primer puesto también llegó, ya uno de mis promociones. Y yo también jugaba PlayStation y en cierta manera también me destacaba e iba también a algunos concursos de matemática a nivel nacional. No ganaba primeros puestos, pero estaba ahí, por lo menos estaba ahí. En fin, entonces tranquilo, si juegas videojuego, al ser algún padre viendo, escuchando este video, o hay un niño, compártelo esto a tu padre, a tu madre, a tu tutor, y busquen en Google, en lugar de estar viendo tanto TikTok, porque eso sí, TikTok ya es una estupidez total, la verdad, una estupidez total. Pues, o sea, investigar eso de ahí. Claro, obviamente sin llevarlo al vicio. ¿Por qué? Porque te desgastas emocionalmente, y acá empezó ya a cambiar el tema. El jugar videojuegos, amiguito, te puede desgastar anímicamente, emocionalmente. Imagínate a alguien que está gritando todo el día, por ejemplo, jugando Albion Online. ¿Te imaginas? O sea, tu cuerpo, amigo, cuida tu vida, cuida tu salud, te vas a desgastar. Hay gente, jóvenes que tienen 24, 20 años, como están con toda la juventud, puede ser que lo hagan y no les afecte tanto, pero a medida que van pasando los años, eso se va acumulando. Yo te recomiendo que te hagas un análisis médico, quizás una resonancia magnética, un descarte general, medicina general, pasa por medicina general, que para descartar quizás posibles cosas que te están pasando en tu organismo, ya sea mental o sea un poco más físico. Ya, videojuegos, Albion Online, ya hay gente que grita demasiado, hay gente que se estresa demasiado y eso a la larga no es bueno para ti mismo, te vas a desgastar. Por ejemplo, en mi caso personal, yo desde hace 2 años estoy subiendo acá videojuegos de manera así medio informal, pero un poco más antes, incluso pasó 3 años, hace 3 años con algunos videitos así chiquititos. Recién cuando empecé aquí en YouTube a estar de manera ya formal fue hace casi 1 año, ¿no? Cuando YouTube ya me consideró como socio. Entonces, ¿qué consecuencia de estar así metido, haciendo economía, quizás gritando en algunos momentos? Muy aparte de lo que es el show, pues obviamente, porque yo, escuchen bien, ¿cuál es la táctica, la clave para mí? Yo creo videos, hago videos para que yo luego después me ría de mí mismo. Hay bastantes videos que yo luego a veces pongo a ver, ¿qué miércoles he dicho acá? ¡Qué risa! Me da risa, me causa bastante gracia. Ya, entonces por eso básicamente también lo hago, me da risa. Es increíble, la verdad. Ya, entonces ese es uno. Pero, ¿cuáles son las consecuencias quizás de exceso de videojuegos, señores? El estrés. El estrés te puede generar mucho tipo de enfermedades, diferentes tipos de enfermedades. Una de ellas, por ejemplo, que yo actualmente tengo, así es como me salen así manchitas así blancas. Felizmente no son en las manos, porque por lo general esas manchas te salen en las manos, así, ese vitiligo, ¿no? A mí no me ha salido felizmente en las manos, ni en el rostro, nada, pero sí acá por el pecho, por aquí, ¿no? Así un poco
manchitas así de vitiligo, ¿no? O sea, chiquitas nada más, pero están ahí. Quizás desnutrición, quizás muy probablemente, sí, por eso cuidan. Otra cosa, agrego la parte de la nutrición, ya muy aparte, ya yéndonos un poco, dejando un poquito los videojuegos. Tengo un tío que sufre de diabetes tipo 2. ¿Qué le pasó a este tío? Tenía su negocio de gaseosas. Todos los días tomaba gaseosa. Dios mío, cuánta gaseosa. A sus 47 años, 47, 48 debe tener, o menos. Sí, por ahí debe estar, 45 años. Le dio diabetes tipo 2. Pura gaseosa, amigo. Vida sedentaria también. Vida sedentaria, fumaba también bastante. Pero más que todo la gaseosa es lo que le han dicho a él. Ya, la gaseosa, pero él fumaba también bastante. Y tenía sobrepeso también. Entonces, señores, a veces uno dice, no, el Albion Online, el videojuego tal, el Dota 2. Estoy que le saco dinero haciendo, por ejemplo, RMT, dicen algunos, ¿no? Están así de manera ilegal haciendo real money transactions, ¿no? Algunos. Pero al final, ¿qué? Tu desgaste emocional, tu desgaste físico, lo que estás haciendo, al final a la larga no te va a dar tantos frutos, porque te da la enfermedad, amiguito, te da cierta enfermedad que, por ejemplo, no sé, no quiero mencionarla tanto, ya puede dar, sí, muy probablemente, todo el dinero que has ganado durante años, incluso trabajando, quizás en otros trabajos, se va a pagar esa enfermedad. Tu casa, incluso algunos casos tienen que hipotecarla toda la casa, tienes que estar pagando ahí, si no, el gasto es enorme. Gente que ha sido rica, que en cierta manera, vamos a decirle así, por ejemplo, ¿no? Que tenía su negocio, empresa así chiquita, ¿no? Y tenía dinero, ¿no? Clase media alta, vamos a llamarle, o sea, le da la enfermedad a unos familiares, todo a vender, todo queda en deuda, porque los costes de lo que es la recuperación, la sanación, recuperarse de esa enfermedad son enormes, son caros. Así que si tú eres joven, amigo, te digo en una, si tienes entre 20, 25 años, entre 18, 25, 27, aprovecha tu juventud, cuida tu juventud, amiguito. Aprovecha de tus padres, tus abuelos, no van a estar siempre. Yo, por ejemplo, yo cuando empecé a jugar Albion Online, a mí me decían viejo cuando yo tenía 30 o 29, no, tenía 30 años, pues a mí me decían viejo, mira, teniendo 30 años, ¿sabes? Los jóvenes de 18, 20 me decían viejo. ¿Ahora qué ha pasado, amiguito? ¿Qué ha pasado ahora? Esos que me decían viejo, ya, algunos que sí los conozco, estos tipos de acá que tenían sus 18, 20, ahora son padres. Algunos han dejado de jugar Albion Online. ¿Quién es el viejo ahora? ¿Quién está más viejo? ¿No? Y ser padre conlleva una mayor responsabilidad. Muy probablemente estar jugando jueguitos de Albion Online siendo padre, la verdad no sé, amiguito, la verdad. No sé, a menos que sea en tu tiempo libre. Pero yo en lo personal, el día que tenga mis hijos, yo esto lo dejo por completo. Me dedico a hacer otro tipo de cosas. Yo muy probablemente sí lo dejo por completo, esto de acá, lo que es el Albion, y me dedico a hacer otro tipo de cosas que son obviamente más productivas, que me requieren mejores ingresos. Ya, muy probablemente, a menos que ya me dé un poquito más, pero bueno, es un canal chiquito, recuerden. Entonces, señores, eso es lo que quería decirles. Espero que analicen, espero que les vaya bien. He hablado así, he dado muchas indirectas y directas también a mucha gente en este reporte, mini reporte chiquito. Cualquier cosa, estoy presto para escucharles. Ya saben que yo reviso los comentarios antes de que sean aprobados. Ya tengo como 400 personas que bloqueé, de 400 por ahí, 400 personas o 350 personas que he bloqueado por temas de insultos, temas de racismo, simplemente porque yo ya expliqué algo y me siguen preguntando, simplemente para intentar colmarme la paciencia, pues en algunos casos, ¿no? Pero en fin, señores, muchísimas gracias, que les vaya muy bien, que tengan una bonita semana. Mañana sale el parche, mañana día 4, el tercer parche de Horizons, de esta nueva actualización. Yo sigo aquí en mi gremio pusheando a Cristal, y si van a postular al gremio en el que estoy actualmente, postulen y cumplan bien los requisitos. Ya no postulen así o sea, creyendo de que acá vas a hacer lo que te da la gana, porque te van a quiquear, te van a expulsar, no vas a aguantar. Se requiere bastante compromiso, responsabilidad y cumplir las reglas, sobre todo, ¿no? La palabra del caller, del líder de gremio, es ley en muchos casos, en muchos gremios. Eso ha sido todo, señores. Que les vaya muy bien, que tengan una bonita semana. Se lo dijo Live Empire. Chao.